Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es el teórico del lunes 25 de octubre. Le comentaba recién a los compañeros y compañeras que estaban desde temprano que Héctor está con una cuestión personal, no va a poder dar el teórico de hoy. Me pidió que me hiciera cargo de la clase. Probablemente tampoco pueda dar el del miércoles, o sea que esta sería la única clase teórica de la semana. Por eso también la grabamos para que los alumnos que asisten los miércoles puedan verla y seguir lo que trabajemos hoy acá sin tener el teórico del miércoles. Profe, Y por ¿cómo lo es tu que, nombre? sí, Débora, Diego García, porque aparezco como tú, claro, como Mitch. Diego García, Débora, mucho gusto. Gracias. Yo Es escribo un buen cada punto, es un buen teórico. punto, sí. Mi nombre es Diego García, soy JTP de la cátedra. Algunos de ustedes los tengo en el práctico de los martes al mediodía. Bueno, y por esta situación que Héctor no podía estar hoy, me pidió si podía hacer una suerte de introducción de la unidad 6, que por lo que me dijo no llegaron a ver nada todavía en el espacio de los teóricos. Así que vamos a hacer una clase muy de presentación, muy de introducción general de la unidad. No vamos a trabajar ningún texto en particular, sino que mi idea es comentarles un poco de qué va la unidad y más o menos decir alguna cosa de cada texto y más o menos cuál sería la lógica, la relación, la articulación que hay entre esos textos y por dónde conviene para ustedes orientar la lectura, por dónde empezar, con qué texto se puede enganchar y demás. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Después ustedes, sobre la base de lo que yo vaya diciendo o las preguntas que tengan, si ya se han acercado a alguno de estos textos, me dicen y podemos trabajar alguna cuestión puntual. ¿Sí? Bueno, esta unidad 6, como creo que ya les adelantó Héctor en alguna ocasión, es una unidad que no es tanto de estudio como de lectura. Nosotros hacemos esa diferencia entre esta unidad y las anteriores, porque efectivamente ustedes no van a encontrar en la unidad 6 tantos desarrollos teóricos, conceptuales, nuevos en los textos, sino que van a ver que por la propia, les diría, naturaleza de los textos, por el tipo de textos que son textos que más bien ameritan un trabajo de lectura más que de estudio. ¿Sí? Van a ver que es una unidad que está compuesta por conferencias, en algunos casos, como es el caso del texto de Lacan, es una conferencia de prensa que Lacan da en el año 74, con lo cual no es ni un escrito ni un seminario, que por ahí son las lecturas que ustedes vienen más acostumbrados a hacer, ¿no? Es más parecido al discurso de la ORTF, donde Lacan tiene un estilo más coloquial, donde el público al que se dirige son periodistas, en este caso, periodistas italianos. Lacan está en Roma cuando da esta conferencia. Entonces tiene un estilo bastante coloquial y apunta a un público amplio, ¿no? No es una conferencia dirigida específicamente a psicoanalistas. Y eso lo hace un texto de una lectura un poco más llevadera de otros que ustedes han tenido que leer. Lo mismo pasa con el texto de Gerard Pommier, Los cuerpos angélicos, es un texto más bien de divulgación, de psicoanálisis. Pommier en general tiene un estilo bastante ameno de escribir sin demasiada carga densa, conceptual. El texto mismo de Freud es un texto que Freud escribe, no es un texto técnico de Freud, no es un texto metapsicológico de Freud, es un texto que Freud escribe, uno de ellos en defensa, en un texto más bien político, de defensa del psicoanálisis frente a la avanzada de la medicina, en un caso, y en otro caso un texto que Freud escribe en respuesta también a cierta situación política en la que se encontraba el psicoanálisis en su época, con lo cual también es un texto que ustedes van a poder leer sin mayores dificultades. ¿Sí? Es decir, que es el mismo estilo de los textos el que nos lleva a sugerirles que los lean, por supuesto, es una unidad que nosotros vamos a evaluar en los exámenes finales, pero que no les va a requerir a ustedes tanto estudio y por lo tanto no tendría mucho sentido que yo me detenga ahora puntualmente a desarrollar un texto. ¿Sí? Voy a tratar de comentarles un poco en general de qué va cada uno.
Mi recomendación personal es que comiencen a transitar la unidad por Freud, ¿no? Ustedes habrán notado a esta altura que la mayoría de nuestras unidades, casi todas las unidades del programa, tienen algún texto freudiano, de referencia, tienen una dificultad de psicoanálisis de la unidad 1, tienen la interpretación de los sueños, tienen psicopatología de vida cotidiana, tienen el chiste, es decir, textos que hayan o no leído en alguna otra materia. Nosotros nos parece importante que esté un texto freudiano de anclaje, de referencia principal, porque efectivamente los otros textos de la unidad 6 se ordenan a partir de estos dos textos de Freud que tienen en la unidad, ¿sí? Primero de ellos, yo les diría por el cual se puede entrar perfectamente en la unidad y que de ahí se abran a los otros, es un texto bastante tardío de Freud, del año 37, que se llama Análisis terminable e interminable. El primer texto que yo les recomendaría, que si no lo han leído por otra materia, le den una leída antes de avanzar con los otros textos, porque van a ver que de alguna manera tanto el texto de Lacan como el de Pommier, como el de Auger y compañía, que es un manifiesto, se entiende mejor a partir de haber leído este texto de Freud. El texto de Freud, les decía, es un texto que Freud escribe en los últimos años, ¿no?, de su vida. Como ustedes saben, Freud muere en el 39, o sea que este texto está en el último tomo 23 de sus obras completas, y forma parte de los últimos textos escritos por Freud. ¿Cuál es la cuestión ahí? La cuestión es que Freud nota cierta tendencia en el psicoanálisis de su época y de sus propios discípulos, una preocupación acerca de acotar, dice él, la duración de los tratamientos, ¿no? Psicoanálisis, ya en época de Freud, y sigue siendo así en nuestros días, tiene cierta fama de ser demasiado extenso, de durar muchos años, ¿no? La gente suele estar 10, 15, 20 años o más en análisis, y ya eso ocurría en época de Freud. Piensen que en la época de Freud la gente no solo se analizaba muchos años, sino que se analizaba muchos días a la semana, ¿no?, hasta 5 días de la semana, 5 sesiones por semana. Empieza a circular entre los discípulos de Freud cierta tentativa, dice él, de acortar la duración de los análisis, ¿sí? Algo así dice Freud como adaptar el psicoanálisis a el American Way of Life, ¿no? Es decir, al estilo de vida americano, norteamericano. Piensen que a esa altura ya Freud había hecho su viaje a Estados Unidos, ya el psicoanálisis se había propagado en esa parte del globo, y ya parte del psicoanálisis norteamericano se había propagado también, ¿no? Ya parte del estilo de vida americano ya había contagiado también un poco al psicoanálisis, ¿no? Ustedes saben que la idea de Freud de llevar la peste, bueno, se tradujo lamentablemente en que el psicoanálisis norteamericano apestó al psicoanálisis freudiano y terminó siendo un psicoanálisis del yo, una psicología del yo, una ego psychology, que ustedes han visto a lo largo de la materia criticar muy duramente, ¿no?, a Lacan, a este tipo de enfoque, a este desvío del psicoanálisis freudiano. Entonces Freud dice que frente a ese peligro y a esa tentativa de acortar el psicoanálisis, o la duración de los tratamientos, hay también una propuesta, que esta le viene de un alumno, un discípulo bastante cercano a Freud, que es Otto Rank, autor interesante, tiene unos textos muy interesantes, pero este texto en particular, el que Freud menciona ahí, se llama el trauma de nacimiento, donde Rank propone que una manera de acotar los tratamientos sería identificando cuál es el trauma primordial que ocasiona la neurosis, de forma tal de que si resolvemos ese trauma primordial, todo el resto de la neurosis se resolvería o se acomodaría en función de eso, ¿no? Y como Rank cree que el trauma primordial es el del nacimiento, ¿no?, él propone trabajar en análisis directamente el tema del nacimiento, el tema de ese trauma, y de esa manera ahorrarnos todo un montón de derivados que no hacen más que venir de este único foco, ¿no?, que sería el trauma de nacimiento, ¿no?
Les resumo muy burdamente y muy apretadamente el texto de Rank, que ustedes pueden encontrar fácilmente en internet y leerlo. Freud, ¿qué dice? ¿No? Con mucha altura, pero también con mucha dureza, ¿no? No le gusta nada el planteo de Rank. Entonces Freud dice que el planteo de Rank sería más o menos así como si los bomberos dedicados a apagar un incendio pretendieran resolver el incendio apagando la lámpara de fuego que le dio origen, ¿no? Se hacen esa imagen, ¿no? Freud dice, bueno, esto es como si los bomberos llegaran a una casa que se está incendiando, ¿no? Y dijeran, bueno, vamos a solucionar el incendio apagando la lámpara de noche, ¿no? En una época en que todavía no había tanta luz eléctrica, ¿no? Apagáramos la lámpara de noche que se cayó, se volcó y causó el incendio inicialmente. ¿Sí? Es tan absurdo como eso, dice Freud, porque el incendio evidentemente seguiría estando por más que yo apague aquello que supuestamente lo causó originalmente, ¿no? Esa es la respuesta entre literaria, poética y clínica, ¿no? Que Freud le da a Rank. En este texto, a poco de empezar el texto, ¿no? Que van a encontrar al principio del texto. Entonces Freud hace un movimiento más, pasa de la cuestión de si el psicoanálisis se puede acortar, si puede terminar más pronto o más tarde, y pasa a una cuestión más de fondo, les diría, que es si el análisis es terminable o interminable, ¿no? Se entiende que pasa de una preocupación por la duración a una preocupación mayor todavía, que es, bueno, no cuánto dura, sino si en algún momento podemos hablar de una terminación del análisis, ¿no? Y a eso aboca su reflexión a lo largo de todo el texto. Van a ver que, sin comentárselos por entero ahora, van a ver que Freud va y viene acerca de si es posible o no terminar un análisis, qué sería terminar un análisis, ¿no? Si es posible, dice Freud, que no haya reaparición y resurgimiento de síntomas o síntomas nuevos en la vida de alguien después de analizarse. Hace todo un desarrollo sobre eso muy interesante que ustedes pueden leer ahí en el texto, y confluye Freud en que, en definitiva, el análisis puede considerarse, dice Freud, una de las tres profesiones, una de las profesiones, él agrega el psicoanálisis, una de las profesiones consideradas imposibles, ¿no? Ya había dos profesiones consideradas imposibles en la época de Freud, y Freud propone sumar al psicoanálisis, sumar al análisis a la lista de esas profesiones imposibles, ¿no? Es con lo que Freud concluye, remata el texto. Profesiones imposibles, dice Freud, son gobernar, una profesión imposible es educar, y bien podríamos, dice él, agregar también analizar o curar a ese listado, ¿no? Con lo cual Freud termina planteando que, más allá de la terminabilidad práctica o no de un análisis, ¿sí? Va a haber algo siempre imposible, y esta es una palabra importante para ir reteniendo, hay algo siempre imposible, ¿sí? De gobernar, algo ingobernable en toda práctica de gobierno, hay algo imposible de educar, algo ineducable en toda práctica educativa, y hay algo imposible también parasitando a la propia práctica del psicoanálisis, ¿sí? Algo que hace que esa práctica sea, dice Freud en el horizonte, una práctica o una profesión imposible, ¿sí? En el sentido de cierto límite, ¿sí? De cierto punto a partir del cual esa práctica no podría ir más allá, ¿sí? Imposible en Freud va a tener que ver con cierta idea de un límite, ¿sí? De un límite a cada una de estas tres prácticas, ¿sí? Por mucho que nos esforcemos en gobernar, nunca gobernamos del todo. Por mucho que nos esforcemos en educar, es imposible educar, por ejemplo, las pulsiones, dice Freud. Y por mucho que avancemos en un análisis, siempre va a haber un punto límite más allá del cual, Freud lo llama roca de la castración a ese límite, más allá del cual el psicoanálisis no va a avanzar, ¿sí? Algo muy similar, ustedes van a encontrar la referencia en la ficha de Héctor. Esta unidad también tiene, como la unidad anterior y como otras, una ficha del profesor Franch sobre los temas que trabaja en la unidad, que les recomiendo leer, también es muy,
orientativa, digamos, para leer cada uno de estos textos, van a ver que aparece en un momento la comparación entre este límite imposible para la práctica del análisis, una analogía planteada por Lacan con el ombligo del sueño en Freud, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea del ombligo del sueño? La idea del ombligo del sueño es que hay un punto, decía Freud, en el cual cesan las asociaciones del paciente y más allá de ese punto, de ese ombligo, ¿no? No hay algo interpretable, ¿no? Uno puede interpretar un sueño hasta cierto límite, hasta cierto punto, más allá del cual es imposible seguir avanzando en la interpretación, ¿no? Esa misma idea aparece en Freud en este texto de 1937. Me va siguiendo, ¿no? Planteo general del texto, de dónde Freud arranca, más o menos por dónde transita el texto, y con lo que Freud termina concluyendo. ¿Por qué este texto es importante? Porque Lacan, en El triunfo de la religión, segundo texto que les recomiendo que lean, que sigan en este suerte itinerario, la conferencia es también, así como el texto de Freud, es relativamente tardío en su obra. Esta conferencia es también bastante tardía en la enseñanza de Lacan, en el año 74. Lacan muere en el 81, así que ya está en un momento de su enseñanza diferente, no digamos avanzado, porque en realidad Lacan no va avanzando en el sentido evolutivo, pero sí diferente de los textos que ustedes están acostumbrados a leer, ¿sí? Ustedes vienen leyendo cuestiones desde el seminario 1, cuestiones del seminario 2, seminario 3, seminario 5, 6, y hasta ahí llegamos, ¿no? Nuestro propósito en la cátedra es no ir mucho más allá de esos finales de la década del 50 y principio de la década del 60 en la enseñanza de Lacan, ¿no? Una enseñanza de casi 30 años, se entiende que no avanzamos demasiado, pero es bastante para hacer una introducción a Lacan y darles algunas bases para que ustedes después, los que les interese, sigan formándose. Acá hacemos un pequeño salto, ¿no? De las fines de la década del 50 al 74, hay un pequeño salto y van a ver que Lacan está hablando mucho más de lo real, por ejemplo, ¿no? Ya está con un acento puesto en ese registro que ustedes no venían notando, por lo menos tanto en las lecturas hasta ahora, para el registro para el cual también me parece que la ficha de Héctor les puede venir bien, ¿no? Puede aclarar un poco cómo entender ese registro del cual hemos hablado poco en la materia hasta ahora, ¿sí? Pero se compensa esa época tardía de la enseñanza de Lacan con el hecho de ser una conferencia de prensa y el estilo ameno, ya les digo que Lacan tiene ahí por tratarse de periodistas, ¿no? Entonces, ¿Lacan qué hace? Lacan arranca su conferencia tomando este punto de llegada del texto de Freud, ¿no? Toma este final de análisis terminable e interminable y comienza replanteando la cuestión de los imposibles, de las profesiones imposibles que había planteado Freud, dándole, por supuesto y como siempre, una vuelta más a esa misma cuestión, ¿no? Lacan dice, efectivamente, como ya ha señalado Freud, hay tres profesiones imposibles entre las cuales se puede inscribir el psicoanálisis: el imposible de gobernar, el imposible de educar y el imposible de analizar, ¿no? Y él agrega a esa lista de imposibles un cuarto imposible: educar, gobernar, curar o analizar. Y Lacan dice en esta conferencia, también podríamos agregar el imposible de hacer desear, ¿sí? Que ya, como práctica, suena diferente a las otras profesiones. Ya no parece una profesión, de hecho, ¿no? Evidentemente alguna diferencia ese imposible tiene con respecto a las otras tres, que son efectivamente profesiones en un sentido muy amplio. Hay muchísimas razones para las cuales no considerar el psicoanálisis una profesión. Eso también está en discusión en esta unidad. ¿En qué sentido el psicoanálisis podría o no ser una profesión y por qué entendemos que no lo es? Pero en términos generales hay alguna diferencia entre ese cuarto imposible que agrega Lacan respecto de los otros tres, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Lacan lo agrega? Lacan lleva, si ustedes me van siguiendo, lleva estos tres imposibles, ¿no? Estos tres límites a toda práctica
discursiva, como es gobernar, educar y psicoanalizar, hace de eso 4 formas de discurso, 4 discursos, que él va a llamar correlativamente a cada uno, lo va a hacer corresponder con uno de estos imposibles. ¿Sí? Va a hablar de un discurso del amo para el imposible de gobernar, para la imposibilidad de gobernar. Va a hablar de un discurso universitario para la imposibilidad de educar. Va a hablar de un discurso analítico del psicoanalista para el imposible de curar o de analizar. Y va a hablar del discurso de la histérica para este imposible de hacer desear. ¿Sí? No tengo el pizarrón acá, pero creo que me pueden seguir en la correspondencia que Lacan establece entre estas formas de lo imposible, estos límites, y el hecho de que aparezcan en Lacan como discursos, como 4 discursos, cada una de estas formas imposibles. ¿Sí? Es decir, que cada discurso, por eso son 4, dice Lacan, ningún discurso de estos se basta a sí mismo, ¿sí? Todos estos discursos tienen un límite, y ese límite es el que ocasiona que pasemos permanentemente de un discurso a otro. ¿Sí? La imposibilidad de gobernar del discurso del amo hace que pasemos a otro discurso y a otro discurso, y eso le da una cierta movilidad a el aparato de los discursos que arma Lacan. ¿Sí? Justamente por el hecho de que ningún discurso se basta por sí mismo, ningún discurso resuelve el problema del lazo social por sí mismo. ¿Sí? Esa es la definición, por lo menos básica, que tiene que darles el discurso en Lacan, ¿no? El discurso es lo que hace el lazo social. Hay 4 formas de hacer lazo social, y esas formas de hacer lazo social tienen a su vez, están tocadas, están parasitadas por un límite. ¿Sí? Un límite que hace que no todo sea discurso del amo, no todo sea discurso universitario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podríamos dar una vuelta más. Ustedes me interrumpen, ¿eh? Me dicen cualquier cosa, que algo de esto que estoy diciendo, así como si todos nos entendiéramos, no es tan claro, ¿no? Yo se los digo como que estamos todos en sintonía, pero me dicen. Podríamos dar un paso más, digamos. Si Freud le llama imposibles a esto y Lacan retoma estos imposibles, ustedes deben haber... Ah, Débora levantó la mano. Muy educada de tu parte, Débora. Dale, a ver. Sí, profe. Sí, Imposible como que se lo propone y no se logra, porque él dice que sería un triunfo si los biólogos encontraran la manera de destruir a toda la humanidad. sí, Que eso implicaría que somos capaces de todo, incluso de destruirnos. sí. Dice que eso sería Eh, un verdadero acto logrado, ¿no? Eh, logrado. claro, A esa imposibilidad se refiere él. Digamos que nos proponemos que el discurso es una propuesta que no se logra. que todo discurso, exacto, que todo discurso está sostenido en una imposibilidad Es una de imposibilidad. su propia realización absoluta, ¿no? Ahora bien, es interesante lo que vos traes, porque efectivamente Lacan dice, bueno, el acto, ¿no? En general es acto fallido, ¿sí? En general fallamos en el acto. Sería un verdadero acto logrado, dice Lacan, que efectivamente la ciencia en su avanzada acabara destruyendo toda la humanidad, ¿no? Cuestión de la cual ya hay algunas señales, evidentemente, ¿no? Estamos todavía transitando una pandemia, ¿no? O sea que evidentemente no estamos tan lejos de generar nuestro propio aniquilamiento, ¿no? Y ya hay algunos indicadores, dice Lacan, de angustia, ¿no? Por parte de los científicos respecto de las consecuencias de su propio acto, ¿no? Empiezan a ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Como le pasó al propio Oppenheimer, ¿no? Ustedes recuerdan, el inventor de la bomba atómica, la crisis de angustia que el propio Oppenheimer experimentó después de ver para qué se había utilizado su invento, ¿no? Su descubrimiento. Invento. Ya empieza a ver algo de eso, dice Lacan, y esto no es Sí. sin la Y en la angustia de los cuestión científicos. climática también, profe.
Sí, la es cuestión como que cromática. estamos todos yendo hacia la destrucción de la vida sobre el Sí, planeta, no solo del humano, el planeta entero lo estamos, pero es como que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, se busca una solución y más o menos se soluciona. Eh, no sé, en realidad el discurso del medio ambiente es que lo cuidemos, pero los que obtienen beneficios no es su preocupación. bueno, Los que ahora vamos a obtienen llegar de un la poco a eso. explotación. Vamos a llegar un poco a eso, Débora, sí, a qué tiene que ver el capitalismo y el mercado con esto, ¿no? En principio, para no, van a ver que así como sujeto, ¿no? Quiere decir una cosa muy precisa en Lacan, ¿no? Sujeto es sujeto del inconsciente, efecto del significante, es decir, es una categoría que nosotros intentamos durante todo el año que ustedes puedan definir cada vez con mayor precisión y que cuando decimos sujeto no se confunda ni con la persona, ni con el individuo, ni con el paciente, ni con el analista, y del mismo modo tienen una definición muy precisa de lo que es el objeto, que han trabajado bastante en el espacio de los teóricos, van a ver que de la misma manera hay una definición precisa de lo que Lacan entiende por discurso, ¿no? Digo porque el discurso también es una palabra de uso muy cotidiano, ¿no? Se habla del discurso de los medios, el discurso del medio ambiente, ¿no? El discurso del rey, ¿no? Como la película, el discurso de cada uno de nosotros, digo, discurso se usa a diestra y siniestra como un cajón desastre, o sea, como un término que puede designar muchas cosas, ¿no? En Lacan, en esta época, Lacan mismo lo usa el discurso muchas veces en su enseñanza en un sentido no conceptual, ¿no? Por ejemplo, para decir el discurso del analizante, el discurso del paciente, etc., ¿no? Pero van a ver que en esta conferencia y a partir de esta época, ya a finales de los principios de los 70, Lacan empieza a pensar el concepto de discurso y va a dar esta definición. Discurso es lo que hace el lazo social, ¿no? Y formas de lazo social no hay tantas, ¿sí? No hay tantas. O sea, no es cualquier bla bla, no es cualquier toma de la palabra. El discurso, Disculpe, profe, sí, discurso es lo que qué, lo que hace lazo social. Y lazos sociales, dice Lacan, no hay que, tantos. lo que une, digamos, Lo que enlaza socialmente, lo que exacto, entreteje sí, a lo social. sí, sí. Es interesante porque es una definición que involucra justamente lo social y pone al psicoanálisis en relación con lo social, ¿no? El psicoanálisis muchas veces criticado por ser individualista, burgués, ¿no? Encerrado en el consultorio y todas esas cosas que ustedes ya habrán escuchado hasta el cansancio, ¿no? Lacan dice, primero, el psicoanálisis es un discurso, ¿no? Y el discurso es una social, con lo cual entiende que el psicoanálisis inaugura un tipo de lazo social nuevo, inédito, que no existía con anterioridad. Lacan dice, es el último discurso en llegar, ¿no? De los cuatro, el último discurso en llegar es el psicoanálisis que inaugura con Freud un tipo de lazo social absolutamente inédito, ¿sí? Sin meternos ahora en el aparato conceptual de los discursos, lo cual implicaría por lo menos un pizarrón para ir mostrándoles cómo Lacan, así como hace el esquema lambda para introducir a gran otro, construye el grafo del deseo para ubicar el deseo en la estructura, también hace un aparato formal, quiero decir estructural, de letras, para mostrar cómo funcionan estos cuatro discursos. Yo ahora no me voy a meter en eso, por lo menos voy a intentar no hacerlo para no despistarlos tanto en la presentación general que quiero hacer del texto, ¿no? Pero sepan que Lacan retoma estos imposibles freudianos, les da estatuto de discurso, ¿sí? Que esos discursos tienen cada uno un nombre que tiene que ver con el agente de ese discurso, el que comanda ese discurso, ¿no? El discurso del amo se llama del amo porque es el amo el que está en posición de comandar ese discurso. El discurso del universitario es porque es el universitario, el saber, va a decir Lacan, lo que está en posición de agente, de comando de ese discurso.
En el discurso de la histérica es el sujeto barrado, el sujeto del inconsciente, lo que está comandando el discurso. Y en el discurso analista, lo que está en posición de agente, de comando, es nada menos que el objeto A, que ustedes vienen de estudiar con Héctor en la unidad 5. ¿Sí? Pero más allá de la cuestión del aparato de los discursos, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Que al decir que son profesiones imposibles, al decir que estos discursos están parasitados, marcados por algo imposible, ustedes tienen ahí una de las definiciones, yo les diría, más canónicas de Lacan respecto de lo real, ¿no? Es que lo real es lo imposible. Definición que ustedes van a encontrar en la ficha de Héctor, que me parece que los puede ubicar bastante bien en qué puede querer decir eso. Lo real es lo imposible, dice. Con lo cual, se entiende que al decir que cada uno de estos discursos está parasitado por lo imposible, es decir, que cada uno de estos discursos está parasitado por lo real. ¿Sí? Cada uno de estos discursos, cada una de estas profesiones imposibles en Freud, gobernar, educar, analizar, hacer desear, se encuentran con un límite. ¿Sí? Se encuentran con un límite que les viene de esto real imposible. ¿Sí? ¿Imposible de qué? Imposible de ser resuelto por alguno de los otros registros que Lacan venía trabajando hasta ahora, ¿no? Imposible de ser simbolizado e imposible de ser imaginarizado. Ustedes saben que en principio tenemos definiciones negativas de lo real, ¿no? Esto tiene que ver con que lo real no es en sentido estricto un concepto y por lo tanto es resistente hasta las definiciones, ¿no? De lo real son engañosas. Podemos más o menos caracterizarlo siguiendo la enseñanza de Lacan. Pero la idea de que lo real sea imposible se entiende que se vincula a la imposibilidad de simbolizarlo y a la imposibilidad de imaginarizarlo, ¿no? De ponerlo en imágenes. Eso hace que lo real tenga que ver con lo que es indistinto, con lo que es indiscernible, con lo que es indeterminable, toda una serie de características que son con las que Lacan aborda este término, este registro, esta dimensión, que no es estrictamente conceptual, ¿no? Al ser indistinto, quiero decir, no se lo puede discernir simbólicamente como ocurre en el registro simbólico. El significante discierne, ¿no? Es diferencia el significante. En lo real no hay diferencia, lo real es indistinto, indiscernible en ese sentido, y mucho menos se lo puede capturar por una imagen, ¿no? Como ustedes ya han visto en Tópico del Imaginario y han visto en el retrabajo de eso que Lacan hace en el grafo del deseo. Entonces, Lacan va a decir, bueno, Profe, sí, sí, en este texto en particular, sí, ¿cómo? Él dice que lo real es imposible. sí. Y dice que es lo que no anda, ¿no? Dice cuando Sí, dice, lo real es lo que no bueno, es anda. bastante difícil captar en Lacan qué es lo real. Por En eso algún digo momento dice eh, que es lo escrito, lo escrito eh, como un matema, por ejemplo, ¿no? claro, claro, pero como todavía ustedes no han trabajado tanto la noción de matema, Claro, tienen bueno, alguna idea, porque saben que efectivamente la ciencia moderna se inaugura con la matematización y eso supone la puesta en escritura, ¿no? De fórmulas. Por supuesto que sí, que alguna idea ha saca el sujeto rondado. del camino, digamos, el matema, el sujeto no cuenta, no va, no. Y eso sería, bueno, pero por eso digo, hasta acá, ¿qué concepción de lo real? Bueno, Porque yo sé que aunque lo lea no lo voy a encontrar, no lo podemos voy a incluir captar. esta que traes vos. En principio digo, una de las definiciones más canónicas de Lacan respecto a lo real es que lo real es lo imposible, ¿no? Ustedes han visto otras que en la ficha de Héctor, si no recuerdo mal, Héctor las va recuperando, ¿no? Ustedes han visto que lo real en las ciencias exactas es lo que vuelve siempre al mismo lugar, ¿no?
recuerdan aquella definición de psicoanálisis cibernética, ¿no? Lo real es lo que encontramos siempre en el mismo lugar, es decir, aquello que se repite, que insiste repetitivamente, en el sentido freudiano de la repetición, de lo que no se inscribe en el aparato y por lo tanto insiste por inscribirse y no se logra, y eso causa la repetición en Freud, el concepto de trauma, ¿no? Que ustedes han visto en Freud, eso que no se inscribe en el aparato, pero que al mismo tiempo se repite, insiste en sueños, traumáticos sobre todo, en todo un trabajo que hace el aparato psíquico por incorporar eso que no puede incorporar, ¿no? En sentido, Lacan ya decía muy tempranamente, lo real vuelve siempre al mismo lugar. Y esa definición, más o menos, en el contexto de esa clase, de esa conferencia de psicoanálisis cibernética, algo debía decirles respecto de cómo se maneja la ciencia, ¿no? Cuál es la relación de la ciencia con ese real al que pretende inscribir, reducir a fórmulas, ¿no? Fórmulas que permitan anticipar, por ejemplo, el movimiento de los astros, ¿no? Uno puede saber a qué hora, en qué lugar y en qué punto del cielo se va a encontrar tal constelación, etcétera, ¿no? Eso también vincula, como decía Débora recién, a lo real con la escritura, ¿no? Pero no con cualquier escritura, no con la escritura literaria, no con la escritura en palabras, ¿no? Sino con la escritura formal y matemática de la ciencia, ¿sí? Es decir, con las letras. ¿Por qué? Porque las letras no tienen ningún tipo de sentido y lo real está fuera de sentido, ¿sí? Lo real es sin sentido o es fuera de sentido, dice Lacan. Cosa que efectivamente ocurre con las letras y con la escritura en el sentido matemático del término, ¿sí? Ahora tenemos esta otra definición, lo imposible, ¿sí? Que se las traigo, más que por la definición de lo real, se las traigo para que vean dónde Lacan detecta en Freud también una cuestión para pensar en relación a lo real a partir de las profesiones imposibles. Esa es la idea, ¿sí? Ustedes vean que eso que Freud llama profesiones imposibles, Lacan lo vincula rápidamente a lo real para ubicar que en cada discurso hay un punto límite imposible de simbolizar, ¿sí? El discurso se entiende que es una praxis simbólica. Lacan definía así el discurso, una praxis simbólica sobre lo real le pone un cierto límite a esa posibilidad de práctica simbólica, ¿sí? El ombligo del sueño, el trauma, la repetición, ¿no? Son algunas de las cuestiones clínicas en las que nos encontramos con lo real, ¿no? Y esta otra definición, un poco más amable, me parece, o que suena más sencilla, que es lo que no anda, dice Lacan. Lo real es lo que no anda. Y vincula eso al síntoma, ¿sí? Primero dice que el síntoma es real, después dice, bueno, real no es que el síntoma sea real, ¿no? Pero hay una parte real del síntoma que tiene que ver con el hecho de que no anda. El síntoma denuncia lo que no anda en la vida de cada uno, ¿no? Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos del amo, a pesar de los intentos del discurso del amo, e incluso a pesar de los esfuerzos del discurso universitario, y a pesar de los esfuerzos de la histérica, hay algo que todavía no anda, ¿sí? Incluso más que todavía, hay algo que nunca va a andar del todo, ¿sí? Y eso es lo que Lacan llama lo real, ¿sí? Lo que hace que se tropiece, ¿no? Que cada discurso tropiece con un cierto límite. Por esa vinculación entre lo real y lo que no anda, es que Lacan llega a la cuestión de la ciencia y la religión, ¿no? La cuestión de la religión es otro punto importante del texto, porque efectivamente, dice Lacan, la religión tiene todas las cartas para triunfar, ¿sí? Porque tiene para ofrecernos algo que a la neurosis resulta irresistible, que es sentido, ¿no? Si lo real es sin sentido, lo real está fuera del sentido y parasita incluso el sentido, la religión, por el contrario, ofrece algo muy tentador para la neurosis, que es darle sentido a todo, ¿sí? La religión es capaz de encontrarle sentido incluso a cuestiones que la ciencia va descubriendo, va avanzando, ¿sí? Y a eso la religión le da
rápidamente un abrochamiento de sentido. ¿Sí? La pandemia misma no ha escapado a esta absorción de sentido por parte de la religión, ¿no? El exterminio nazi no escapó, ese acontecimiento terrible del siglo XX, ¿no? El exterminio de tantos seres humanos no escapó a la absorción del sentido por el lado de la religión, ¿no? Por eso es tan problemático, como ustedes saben, el concepto de holocausto, ¿no? Cuando se habla del exterminio nazi en términos de holocausto, ya es complicado, ¿no? Porque holocausto es un término que está en la Biblia y que refiere a un castigo divino. Con lo cual, decir que el Sacrificio más nazismo, bien. claro, que el exterminio nazi fue un holocausto, ya implica, para los propios judíos, estar indicando ahí que esto fue una especie de castigo divino, ¿no? ¿Entiende? Que es diferente decir holocausto a decir exterminio nazi. Esto lo denuncia muy bien Primo Levi y otros autores que hablan acerca del tema, ¿no? Pero digo, a la religión no se le escapa nada a la hora de dar sentido, ¿sí? Hay una vieja película que a mí me gusta recomendar para este asunto, que es 21 gramos, no sé si la vieron. Ojalá los alumnos del teórico sean más cinéfilos que los de mi práctico, porque los de mi práctico no ven ninguna de las películas que les recomendé. No sé si porque son de otra ¿Cómo generación. se llama la película, profe? 21 gramos, si no digo mal. Steffi, 21 gramos, ¿no? Esa, la que puede ser Del alma que esa, pesa, que la que dicen empieza con la idea de que que el el alma cuerpo pesa pierde 21 gramos. 21 gramos Exacto. cuando... Ajá. Que el cuerpo pierde 21 gramos en el momento de morir, ¿no? Y que ese sería el peso del alma. Es una película con John Penn y Benicio del Toro, dos actores bastante conocidos. Hay una escena, ¿por qué lo traigo? Porque el personaje de Benicio del Toro son varias historias cruzadas, claro, claro. Sobre todo el cruce entre la historia de John Penn y la historia de Benicio del Toro, ¿no? Benicio del Toro es una especie de pastor evangélico, ¿no? Muy creyente en Dios. Se las cuento sin spoilearles demasiado, ¿no? Eh, Obviamente muy creyente en la palabra de Dios, y que se la pasa toda la película repitiendo, ¿no? Esta idea de que ni un cabello de mi cuerpo se cae sin que Dios lo quiera, ¿no? La significación que cobra para él los acontecimientos humanos es tal, ¿no? Que ninguna cosa, por ínfima que sea, dice él, puede ocurrir sin que Dios lo quiera, ¿no? Y lo ejemplifica con esto. Ni un cabello de mi cuerpo se cae si Dios no lo quiere, ¿sí? En determinado momento el personaje va manejando y atropella a dos criaturas, a dos niñas, y las mata en un accidente automovilístico, ¿no? Y eso lo desacomoda en la película, le produce una crisis de fe y una crisis existencial, ¿no? Porque empieza a reprocharle a Dios cómo puede ser que le haya permitido que pase eso, ¿no? Como él, que tiene el poder hasta de impedir que se me caiga un pelo, no a mí, a Benicio del Toro, a mí se me cayeron hace rato, como Dios, ¿no? Como ese Dios que es puro amor, que es pura bondad, permitió que él matara a esas dos niñas, ¿no? Hasta ese momento de la película, para él, todo tenía sentido, ¿se entiende? Todas las cosas que le habían pasado en su vida y todas las tragedias que le pasaban a la gente, de alguna manera tenían algún sentido si uno las inscribía, ¿no? Dentro de la voluntad divina, que como se sabe es misteriosa, ¿no? Y como es misteriosa, bueno, nosotros somos lo suficientemente limitados e infinitos como para no comprenderla, pero el sentido está, se entiende que hay una promesa de sentido que está aunque nosotros no entendamos cuál es ese sentido, ¿sí? Entonces, frente al sentido de la religión, ¿no? Lo real, que es sin sentido, ¿sí? Lo real al que el psicoanálisis apunta y con el cual el psicoanálisis se orienta, ¿sí? Lo real es lo que no anda, lo que no marcha, ¿sí? A pesar del sentido. ¿Se entiende? A pesar del sentido que la neurosis le otorga a todo lo que le ocurre, ¿sí? Invocando a Dios o a algún otro al que pone en el lugar de Dios, ¿sí? Para otros, ¿no? Ustedes saben, no hace falta ser
ser católico para ser religioso, ¿no? La religión, por supuesto, acá se refiere acá a la religión católica, dice, de hecho, la verdadera religión es la religión católica, pero un neurótico puede no practicar la religión católica y de todos modos ser un profundo religioso, ¿no? Como ya decía Freud con la neurosis obsesiva, ¿no? La neurosis obsesiva es una religión, la religión es la neurosis obsesiva. Bueno, uno puede poner en el lugar de Dios muchas cosas, ¿no? Para algunos Lo que neuróticos la madre es Dios, en el sentido de cuando, que cuando, ella sabe, ¿no? sí, sí, Ella sabe. Por algo mamá me lo dijo, ¿no? Algún sentido debe tener, porque ella sabe, ¿no? Estoy exagerando, pero no tanto. Se escucha demasiado en los divanes esa idea, ¿no? De un otro que sabe, de un otro que en última instancia le puede dar sentido hasta cosas espantosas. ¿Sí? sí, que Bien. eso, Sí, Débora. esa forma de vida, que yo la viví, no es que me criaron como testigo de Jehová. Ajá. Entonces, todo, Jehová sabía todo, él intervenía solo si era muy necesario, eh, digamos, no intervenía en los asuntos humanos porque, según lo que me enseñaban, no era justo que Dios interviniera. Están los humanos dirimiendo su futuro, ¿no? La Ujú, intervención de Dios no tiene razón de ser desde su punto de vista. ¿Ya? Los libera. ujú. Bueno, Y fíjense, entonces ¿no? Bueno, pagaríamos, pero cuando suceden esas cosas tan fuera como en este caso sí, de la película, sí. el sufrimiento es muy profundo, es muy grande, es muy doloroso vivir con un mundo ordenado y acomodado y todo significa y todo tiene sentido. Porque cuando se sale todo de sentido, ¿no? Del sentido que uno cree que tiene, es como un duelo. Es un constante Bueno, duelo. ustedes deben conocer seguramente el texto de Guy Fromm, ¿no? El hombre en busca del sentido, un texto que Fromm escribe también después de su experiencia en relación al nazismo, ¿no? Bueno, evidentemente la posición de Lacan no es la de Fromm, claramente, ¿no? Pero se los menciono porque esa idea ha calado hondo incluso en el psicoanálisis, en cierto psicoanálisis, ¿no? La idea de el hombre en busca del sentido, ¿no? La posición de Lacan evidentemente no es de que el hombre tenga que buscar ningún sentido a través del análisis, al contrario, porque ya llega con demasiado sentido, ¿no? Cada quien ya llega al análisis con muchísimo sentido, sea o no religioso, testigo de Jehová, ¿no? El sentido es algo en lo cual podemos ahogarnos, dice Lacan. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Que esta cuestión de la religión y el sentido, Pomier, voy un pasito más, un texto más, ¿sí? Empezamos con análisis terminal e interminable, pasamos por el triunfo de la religión. El texto de Pomier, fíjense, texto muy interesante, muy ameno de leer, se los recomiendo, trabaja la cuestión de la religión en relación a la medicina, ¿no? Específicamente. Bajo la idea de que, dice él, contrario a lo que pensaba Freud, en la esperanza de Freud en el porvenir de la ilusión, texto que ustedes no sé si ven en alguna materia, pero que no está más saber de cuál es la idea. Contrario, dice Pomier, a la esperanza de Freud en el porvenir de la ilusión, de que en algún momento la ciencia iba a avanzar, iba a destronar a la religión, ¿no? Freud escribe el porvenir de la ilusión criticando, ¿no? A esta ilusión justamente de la religión, de que todo va a tener un sentido. Freud pensaba que en algún momento la ciencia iba a destronar a la religión y se iba a ubicar, iba a acomodar las cosas, ¿no? Pomier dice, algo de cierto hay, porque efectivamente la medicina destronó en algo la religión, pero para ocupar su lugar, ¿no? La tesis del texto de Pomier es que la medicina es una nueva forma de religión, ¿no? Él dice, una religión que no se sabe religión, una religión que ni siquiera se reconoce a sí misma como una religión, pero que ocupa, dice él, socialmente un lugar muy similar al que ocupaba la religión en otras épocas, ¿no? Un lugar, dice Pomier,
paterno, ¿sí? El lugar que antes tenía Dios Padre, que establecía cómo debíamos actuar, cómo debíamos comportarnos, ¿sí? Cómo debíamos conducirnos en la vida para alcanzar la promesa de la vida eterna, ¿sí? Ese mismo lugar paterno de Dios Padre, dice Pomier, hoy lo tiene la medicina, que también nos dice cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que higienizarnos, cada cuándo tenemos que bañarnos, o qué tenemos que comer, cuánto tenemos que comer, qué tenemos que tomar, ¿no? Es muy interesante cómo va llevando el planteo Pomier, mostrando que muchas de las cosas, ¿no?, que nosotros hacemos hoy en día, muchos de los cuidados que tenemos para nosotros mismos y para con los otros, no los hacemos en nombre de un pecado, ¿no?, porque no es un pecado, pero las cuestiones sobre las que pone el acento la medicina son las mismas o casualidad que son las que ponía el acento la religión. Suena muy Foucaultiano, sí, tal cual. Es un planteo que también podemos encontrar en Foucault, en el sentido de cuáles son las prácticas de gobierno, ¿no?, y cuáles son las conductas normales y las conductas normales, ¿no? ¿Qué dice Pomiers? Que si nos fijamos, las cosas que la religión veía con malos ojos no son muy distintas de las que ve con malos ojos la medicina, ¿no? Argumentado de otra manera, de otro discurso, pero no es casualidad que la gula, por ejemplo, sea un pecado capital, ¿no? Y la medicina, dice Pomier, nos machaque con que hay que cuidarse, hay que comer sano, ¿no? Hay que tener cuidado con la obesidad, porque la obesidad acarrea, ¿no?, cosas que son ciertas por otra parte, no se discute la veracidad o no de la cuestión, sino que es muy interesante, dice Pomier, que la medicina se ocupa de las mismas cuestiones, ¿no? La avaricia, el odio, la ira, ¿no? Terapias para el control de la ira, medicamentos para controlar la ira, ¿sí? La lujuria, ¿no? La lujuria no es un pecado para la medicina, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que cuidarse, hay que tener tales precauciones, porque... Ahora, dice Pomier, lo que ha cambiado es que todas esas mandatos, todas esas axiomáticas paternas que nos baja hoy la medicina, ya no apuntan, dice Pomé, como en la religión, a una vida más allá, ¿no? Sino que el paraíso o la promesa de una vida mejor se ha trasladado, dice Pomier, a la propia tierra, ¿no? Se entiende que hay un matiz ahí. Qué Antes... felicidad sentirse bien, dice la publicidad de un... Claro, exacto, exacto. La Hasta la felicidad felicidad la podemos promesa de la tener. felicidad es acá, ¿no? Ya no es más en el más allá, es acá, siempre y cuando uno coma sano, tome lo que tiene que tomar, se cuide, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, Pomier sostiene, la medicina funciona como una religión, ¿no? Ahora bien, a diferencia de la religión, dice Pomier, esto un poco más avanzado el texto, a diferencia de la religión todavía, dice Pomier, implicaba al sujeto de alguna forma, ¿no? De alguna forma el sujeto estaba concernido en la religión bajo la forma, dice Pomier, de la culpa, ¿sí? La religión promueve la culpa, ¿no? Y en esa culpa, que no es lo mismo que la responsabilidad, que no es la responsabilidad subjetiva, por ejemplo, de la que habla Lacan, pero en esa culpa, dice Pomier, está el sujeto, ¿sí? Sujeto neurótico, que está siempre presto a la culpa, ¿no? Sobre todo en la neurosis obsesiva, siempre está presto a sentirse culpable incluso por cosas que no hizo. El discurso de la religión tenía un cierto lugar, ¿no? Con la medicina, dice Pomier, que ya no incluye la culpa como un factor decisivo en su práctica, hemos llegado, dice él, a una cierta desresponsabilización, ¿sí?, una desimplicación, dice Pomier, subjetiva absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas cosas que nos ocurren tienen y encuentran en última instancia una causa última que es biológica, ¿sí?, y que incluso es endógena, ¿no? Pomier dice, la medicina rechaza la causa por dos vías. Primero, reduciendo algo biológico, pero aparte reduciendo algo interno, es decir, sin ninguna relación con lo social,
con el mundo exterior, ¿no? Que no sería nada si la cuestión solamente quedara acotada y se pomiera a la salud física, ¿no? Pero se entiende que este mismo paradigma también se ha extendido al campo de la salud mental, al campo de lo psíquico, ¿no? Entonces, dice Pomier, cuando a alguien vía la medicina le han quitado la responsabilidad y le han quitado la culpa, ¿sí? Lo único que le queda es la desimplicación por aquello que le pasa, ¿sí? Entonces, dice Pomier, la gente se sigue sintiendo culpable por ciertas prácticas nocivas como alcoholizarse, emborracharse, qué sé yo, pero no se siente culpable por clavarse un clona todas las noches para poder dormir, ¿no? Es decir, la medicina proscribe las drogas ilegales, ¿no? Pero sostiene y fundamenta toda su práctica en drogas legales, ¿no? Algunas de las cuales de consumo bastante tan masivo como la cerveza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No es la cuestión de si tomar o no tomar drogas legales, sino el efecto que genera ese tipo de política de la medicina es que el sujeto queda desimplicado de aquello que le pasa, ¿no? ¿Se entiende qué punto, no? No es que vos estás deprimido porque se murió tu viejo hace 6 meses de COVID, ¿no? Sino que los estudios muestran que hay un desajuste en los neurotransmisores, ¿no? Que está baja la dopamina, que está alta tal cosa, y a lo que se Tomás apunta dice, serotonina, sí, esto me lo decía tomás... muy bien una paciente de otros días que fue a hacer su primera experiencia en la residencia de psiquiatría, ¿no? Una médica que va a hacer su residencia en la psiquiatría, en una de las tantas clínicas que hay en Rosario, ¿no? Me decía, la charla fue farmacología. La charla de presentación de los residentes en psiquiatría en una de las clínicas de Rosario es farmacología. Porque lo que hay que saber es cuál es la hormona, cuál es el neurotransmisor que está trastocado y cuál es la medicación para eso. Eso es lo primero, ¿sí? 2 horas hablando de psicofarmacología. Que está Pero muy en bien, medicina también, ¿eh? Todo el programa está apuntado a qué medicar en caso de tal síntoma. claro, que no está mal, a ver, saber eso, ¿no? Lo que marca Pomier es, no pensemos que la psiquiatría es la psiquiatría de la época de Charcot, ¿no? O de la época de Breuer, ¿no? No es el psiquiatra que se sienta a la cama del enfermo y habla con el enfermo. Es la psicofarmacología la que ha tomado la posta, ¿no? En nuestros días, y Pomier lo escribió esto hace bastantes años ya, ¿no? Entonces, por esa articulación entre la religión y la medicina, ¿no? Es que Pomier llega a plantear que hay algo imposible, dice Pomier, que a pesar de todo lo que la medicina ha avanzado acerca de las enfermedades mentales, que ya saben hoy cuál es la hormona que hay que tratar, si uno está deprimido, si está ansioso, si tiene ataque de pánico, etc., hay algo, pese a todo eso, dice Pomier, que la medicina y la religión, podríamos incluir también ahí, se le sigue escapando, ¿no? Y lo dice de una manera muy, muy, muy simpática. Él dice, no hay forma que yo pueda saber todavía qué voy a soñar esta noche. Nadie puede decirme todavía qué voy a soñar yo esta noche. Pueden explicarme el sueño, pueden explicarme qué le pasa a mi cerebro cuando estoy soñando, pueden explicarme el REM, todo lo que quieran, ¿no? Pero nadie puede saber qué voy a soñar yo esta noche, ¿sí? Ni yo mismo lo puedo saber, ¿no? Marcando ahí cierto límite también en la avanzada médica respecto del psiquismo. Cuestión que, ya son -20, vamos cerrando un poco, cuestión que ustedes van a encontrar trabajada por Augier y compañía, en este librito muy interesante de leer, Manifiesto por el Psicoanálisis. No sé si ustedes lo ven derecho, a mí me sale al revés por la pantalla, pero ustedes lo ven derecho. Manifiesto por el Psicoanálisis, texto que escriben un grupo de psicoanalistas franceses en el año 2010, un libro relativamente reciente, que recoge algo de
planteo que hace Pommier con otro sesgo, ¿no? Pero que van a ver que se conecta perfectamente con el texto de Lacan y con el texto de Freud. Sobre todo con el otro texto de Freud del cual todavía no hablé, ¿no? Que es análisis profano o pueden los legos ejercer el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es lo que van a encontrar en el manifiesto? El manifiesto, como su nombre indica, es un texto político que intenta dejar asentada una posición política en relación al psicoanálisis. Digo manifiesto como se dice manifiesto comunista, ¿no? Tiene ese espíritu, ese estilo el texto, ¿no? Manifiesto por el psicoanálisis en defensa de qué sería, ¿no? O en contra de qué habría que manifestarse y defender el psicoanálisis. Y los autores ubican ahí dos momentos en la historia del psicoanálisis y ellos proponen que este sería un tercer momento. Este, ¿no? 2010, principio del milenio, nuestra contemporaneidad, podría ser un tercer momento, ¿no? Que hay tres momentos en la historia del psicoanálisis en las cuales el psicoanálisis se vio afrentado por cierto peligro, ¿no? Cierto riesgo de desaparecer. Un primer momento que ellos lo ubican en 1926 por el año en que Freud publica Análisis Profano, el otro texto de la unidad, el último. 1926 es el año en que Freud escribe su conocida defensa a Theodor Reik, supongo que ustedes lo han visto en alguna otra materia, Análisis Profano, o pueden los legos, no sé cómo se los enseñan. ¿Sí? ¿No? ¿Saben de qué va el texto? No. No, No. no. Bueno, lo van a encontrar muy bien resumido en el libro de Auger, y tiene el texto de Freud ahí en la bibliografía. Es un texto que Freud escribe ese año, ese de los legos pueden ejercer el psicoanálisis, Cintia, ese mismo. El que Amorrotu traduce como pueden los legos ejercer el psicoanálisis, ¿no? Y Ballesteros traduce como análisis profano, ¿no? Respuestas ante un juez imparcial. Freud escribe ese texto en defensa de un colega, psicoanalista Theodor Reik, que es acusado en ese mismo año de ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Fíjense que va por el lado de la medicina la conexión con el texto de Augier, ¿no? Lo acusan a Theodor Reik de ejercer la medicina ilegalmente, porque como hasta ese momento la inmensa mayoría de los psicoanalistas eran médicos, Freud mismo, empieza a haber una persecución política, ¿sí?, de todos aquellos analistas que no fueran médicos, ¿no? Y Freud escribe este texto en defensa de Theodor Reik y planteando claramente, se los resumo en dos palabras, planteando claramente la posición de que no solo el psicoanálisis no es privativo de los médicos, ¿no?, sino que incluso la medicina puede ser un obstáculo para la práctica del psicoanálisis, ¿no? Eso Freud dice en 1926, ¿sí? Lo cual no impidió que la IPA siguiera siendo sostenida por médicos y no impidió que nuestra APA, ¿no?, nuestra Asociación Psicoanalítica Argentina, siguiera siendo cofradía de los médicos. El texto de Freud no impidió eso, ¿no? En nuestro caso, en nuestro país, hizo falta bastante la lucha de Oscar Mazota, sobre todo, y otros, ¿no?, por tratar de ganar esa pulseada con los médicos que a pesar de Freud habían copado la parada de psicoanálisis en Argentina, pero es una cosa que ocurría en el mundo entero, ¿no? Entonces dicen estos autores, el enemigo, ¿no?, frente al cual el psicoanálisis tenía que defenderse en la época de Freud era la medicina, ¿sí? El riesgo era que el psicoanálisis se volviera una práctica más de los médicos, con todo lo que ustedes ya a esta altura digo, yo me lo imagino leyendo, ¿no? Me imagino habiendo leído ya Análisis Terminal e Interminable, habiendo leído El triunfo de la religión, habiendo leído Pommier, ¿no? A esta altura del texto de Augier, ustedes ya saben todo lo que Pommier dice de la medicina y pueden entender cuál sería el riesgo, ¿no? O cuál era el riesgo de que efectivamente el psicoanálisis quedara en manos de los médicos, ¿no?
En 1956, en un segundo momento, es Lacan, dicen estos autores, el que tiene la tarea de defender el psicoanálisis de un nuevo avance sobre él, que ya no va a venir del lado de la medicina, sino que va a venir del lado de la psicología. ¿Sí? La psicología en 1956 para Lacan va a ocupar el lugar que para Freud tenía la medicina. ¿Sí? Si en un caso el peligro era que el psicoanálisis quedara reducido a la medicina, en época de Lacan, 1956, es la época de un texto de Lacan, que se llama Situación del psicoanálisis en 1956, el peligro en época de Lacan va a ser que el psicoanálisis quede reducido a la psicología. ¿Sí? Lo explican, lo van a encontrar en el texto, por qué Lacan, ¿no?, se pone al hombro la tarea de criticar a los post-freudianos, en qué sentido los post-freudianos, ¿no?, sobre todo la psicología del yo, la ego psychology, ¿no?, que ni el nombre del psicoanálisis conservó, ¿no? Psicología La del yo, vuelta a Freud. ni el nombre del psicoanálisis conservó, a pesar de estar, ¿no?, integrada por exponentes que se decían psicoanalistas. El peligro de estos autores era que el psicoanálisis se volviera una psicología más, ¿no?, en contra de los principios freudianos. Y contra eso, dicen estos autores, combatió Lacan durante toda su enseñanza. Segundo momento. Tercer momento, el nuestro, ¿sí?, del 2004, dicen ellos, en adelante, empieza a haber toda una movida en Francia, pero que como todo lo que pasa en Francia después tiene algunos ecos en los otros lugares donde el psicoanálisis tiene cierto peso, empieza a haber en Francia una movida para incluir al psicoanálisis estatalmente, inscribirlo jurídicamente dentro de las psicoterapias. ¿Sí? Hay una ley de salud mental en cuyo artículo 52 advierte acerca del peligro de los charlatanes, ¿no?, y la necesidad de que cualquier persona que pretenda tratar clínicamente la salud mental pertenezca a una asociación, esté colegiada de alguna forma, ¿no? Digo, ¿por qué arranca esto en Francia? Porque nosotros no tenemos en principio ese problema, ¿no? O no lo tenemos de la misma manera. La mayoría de los psicoanalistas en Argentina, no son en Rosario, son psicólogos, ¿no? Les diría el 90%, ¿no? Hay algunos filósofos por ahí dando vueltas, pero en general la mayoría sale del campo de la psicología, con lo cual somos psicólogos, somos profesionales de la salud, tenemos una matrícula, tenemos un colegio, ¿no? Entonces, el peligro, no sé si es menor, está más disimulado, ¿se entiende? Ya está como directamente absorbido, si se quiere, que el psicoanálisis se aprende en la Facultad de Psicología, ¿no? Y algunos que otros, ¿no?, intentamos formarnos además por fuera del ámbito de la facultad. Pero en Francia, Profe, sí, solo les había diría un grupo cero acá en Buenos Aires, sí, no recuerdo ahora el nombre, después se mudaron a España, sí, que daba cursos de psicoanálisis por fuera de la psicología. Era un curso de psicoanálisis, una certificación de que era psicoanalista, pero claro. no incluido en la facultad de psicología. No, el tema es Eso ese, me llamó la espacio de formación atención. hay un montón, digamos. El tema es que en Francia la movida empezó a ser que todas las prácticas de la salud tuvieran que responder jurídicamente frente al Estado, ¿no? Entonces, lo que dicen los autores, ya el peligro no es la psicología como disciplina, no es la medicina, es el propio Estado el que amenaza la práctica psicoanalítica en la medida en que quiere reducir el psicoanálisis a una psicoterapia más, ¿no? Y pedir que efectivamente haya una certificación. Y si hay una certificación, quiere decir que tiene que haber un control estatal respecto de cuáles son los contenidos mínimos que alguien tiene que saber para ser psicoanalista, ¿se entiende? La amenaza es la autorización del psicoanálisis a través del Estado, ¿sí? Que en Francia generó mucha más movida que acá, porque en Francia el 90% de los psicoanalistas no son psicólogos, ¿se entiende? ¿No? Son matemáticos, son filósofos, son gente que viene del ámbito de las letras, ¿no? Algunos todavía médicos, psiquiatras, como en el caso de Lacan, ¿no?
pero no viene el grueso de los practicantes del psicoanálisis del campo de la psicología, como es nuestro caso, ¿no? Entonces, la cuestión fue mucho más pesada para ellos, me parece, y suscitó este libro en respuesta a eso, porque, claro, todos los que eran matemáticos, filósofos, licenciados en letra, arquitectos, abogados, ¿no? Que ejercían el psicoanálisis no tenían nada que ver con la psicología, ni con las psicoterapias, ni estaban colegiados bajo ninguna profesión de la salud, ¿no? Entonces, escriben este libro como manifiesto, insisto, como respuesta política a esta nueva avanzada, esta nueva amenaza del psicoanálisis, que ya no le viene por la medicina ni la psicología, sino que le viene por el campo jurídico y por el Estado. ¿Sí? Voilà. Bueno, ese es un poco el cuentito de la unidad 6, la unidad 6 versión cuento, ¿no? Ustedes arrancan a mi gusto, ¿no? Por supuesto, eso es una sugerencia de lectura. Ustedes arrancan por Freud, ¿sí? Y terminan por Freud. Arrancan por análisis terminal e interminable, hasta llegar a ese punto crucial del texto, que es la cuestión de los imposibles. Se van a Lacan, leen lo que Lacan dice en el Triunfo de la Religión acerca de lo imposible y cómo Lacan vincula esos imposibles o eso imposible con lo real, ¿no? Se acompaña con el texto de Héctor, que les va, me parece a mí, ayudar muchísimo a entender ese registro de lo real nuevo para ustedes. De ahí se van a Pommier, para ver cómo la medicina viene a ocupar este lugar de la religión en cuanto al otorgamiento de sentido a todo, ¿sí? Y se van al texto del manifiesto para ver cómo la medicina primero, la psicología después y el Estado ahora amenazan la práctica del psicoanálisis tal como la conocemos, ¿sí? Y cierran con análisis profano de Freud, ¿no? Para entender en qué sentido hay algo profano, lego, ¿no? Profano, fíjense que es un término muy interesante porque tiene resonancias religiosas, ¿no? Psicoanálisis es profano siempre, ¿no? Es herético, es hereje, es una práctica hereje, herética, ¿no? Profana siempre. No solo profana respecto a la medicina, sino que es profana respecto a la medicina, es profana respecto a la psicología y es profana respecto de las prácticas, digamos así, reglamentadas por el Estado, ¿no? No hay ningún lugar del mundo donde el psicoanalista sea un título que otorgue ninguna institución, ¿no? Y tiene sus razones de ser eso, digo. La idea es que ustedes en estos textos encuentren algunos elementos para pensar por qué eso es así, y no es meramente una cuestión de evasión fiscal, ¿no? Como también se nos ha dicho. No tiene que ver con, no se reduce a esa la cuestión, ni mucho menos, ¿no? Hay razones de discurso por las cuales el psicoanálisis tiene que permanecer profano a la medicina, profano a la psicología y profano a cierta regulación estatal que quiere hacerse de él, ¿sí? Bueno, si yo me cansé, me imagino ustedes que escucharon. Profe, le Dale, quiero hacer María, una pregunta. dale. Cuando dijo esa definición de lo real como lo que no anda, Sí, bueno, se me adelantó y yo también pensé que el síntoma también dice que es algo que no anda, pero yo también leí lo real como lo que no cesa de no inscribirse. Y sí, digo, en el síntoma algo sí se inscribe, por lo menos en el cuerpo o en algún lado, sí. algo sí se inscribe. Entonces, no sé si es en el mismo sentido lo que no anda. Digamos, es la misma definición, pero me parece que tiene que ver con dos cosas distintas. Lo que no anda en el Sí. síntoma a lo que no anda en lo real. Totalmente, sí, sí, por eso decía que Lacan primero parece aproximarlos en la conferencia, dice, bueno, el síntoma es lo real, ¿no? Y después matiza un poco la definición, porque en realidad el síntoma es una manifestación de lo real, dice Lacan, ¿no? No es lo real propiamente dicho, ¿no? Porque efectivamente el síntoma tiene inscripción, ¿no? Es más, yo no quería traer esta cuestión de las categorías aristotélicas de lo imposible, lo posible, lo necesario y lo contingente para no embarrar la cancha. Pero ya que vos lo traes y lo escucharon por ahí, esta definición de lo que no cesa de no escribirse, ¿no? Que es la definición de lo real y que es la definición de lo imposible, ¿no? Que no es lo mismo que lo que no se escribe, es lo que no cesa de no escribirse, ¿se entiende? Que si algo no se escribe, bueno,
podría terminar ahí. Uno dice, bueno, no se escribe y punto. Pero esto no solo que no se escribe, sino que no cesa de no escribirse, o sea, insiste en no escribirse. ¿Sí? Y la compañera que traía, que decía, bueno, el síntoma no, el síntoma se escribe, efectivamente, acá en el síntoma lo pone en el lado no de lo imposible, ¿no? Sino del lado de lo necesario. Y lo necesario lo define como lo que no cesa de escribirse. Al revés, ¿no? Es lo que no cesa de escribirse. El síntoma efectivamente no deja de ligarse, no deja de articularse de manera significante, ¿no? El síntoma no para de escribirse. Por eso uno puede estar hablando de su síntoma toda la vida, ¿no? Y todo un análisis, ¿sí? El asunto no es el síntoma en ese registro, ¿no? Sino qué hacer con lo que no cesa de no escribirse. La orientación del análisis no podría ser meramente, esto lo habrán visto en algún momento los prácticos, ¿no? El fin del análisis no podría ser pensado meramente de manera terapéutica, ¿no? Es algo que Lacan se plantea en algún momento y que tiene que ver con textos que han visto alrededor del objeto A y textos seminarios posteriores, ¿no? Si el psicoanálisis se reduce o no se reduce a la dimensión terapéutica. Efectivamente, el psicoanálisis trabaja con los síntomas, pero también ¿Tiene trabaja que ver con la cura, profe? tiene que ver con el fin de la cura y tiene que ver con lo que han visto con Héctor del fantasma, ¿no? El fantasma no es el síntoma, ¿se entiende, no? Los síntomas se soportan, ¿no? En el fantasma le da coherencia y cohesión a los síntomas, pero no es el síntoma, ¿no? Porque el fantasma ya involucra la cuestión del objeto. El síntoma, en este sentido, por lo menos estamos planteándolo ahora, por su naturaleza simbólica, metafórica, ¿sí? Es inscripción significante, ¿no? Por lo tanto, un análisis que solo trabaja con los síntomas y que no toca nada del fantasma, hago así para arriba porque está arriba en el grafo, ¿no? Una práctica analítica que solo se queda a nivel del psicoanálisis, del síntoma, se queda a nivel de la terapéutica, ¿sí? Otra cosa sería implicar la posición fantasmática, subjetiva de alguien, que ya es una cuestión, dicen algunos autores, ética, ¿sí? O Diferenciando sea ahí que nos vamos a terapéutica de... morir teniendo síntomas, profe. ¿Cómo, Débora? O sea que nos vamos a morir teniendo síntomas, porque el fantasma va a seguir estando ahí. El fantasma va a seguir estando ahí, sí. Me apareció un cartel acá rarísimo, no lo puedo sacar. Bueno, el fantasma va a seguir estando, sí, efectivamente, ¿no? Lo que dice Lacan es que no es lo mismo ir a darse una vuelta por lo que hay, ¿no? Detrás del velo fantasmático, ¿no? Hacer una travesía, Lacan dice hacer una travesía, ¿no? Darse una vuelta por lo que el fantasma está velando, que no hacer nunca esa travesía, ¿no? Y creer que efectivamente lo que es velo, pensar que eso es la realidad. ¿Se entiende, no? No es lo mismo estar mirando, acá usa la metáfora de un cuadro de Magritte, no es lo mismo estar mirando un cuadro pensando que la ventana, ¿no? Que el mundo que estoy viendo a través del cuadro es el mundo que hay ahí atrás, que saber que ese velo, aunque no pueda quitarlo nunca del todo, que ese velo está velando, ¿no? Está velando lo que no hay, más que algo, está velando lo que no hay detrás. Y estar advertido de O eso, sea que no nos vamos a estar desencavernándonos, porque cuando creemos que salimos de la caverna al mundo real, nada nos garantiza que esa no sea otra caverna. la metáfora de Platón efectivamente se ha usado mucho para ilustrar esto, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, Profe, estamos en en hora, relación sí. al Profe, Lo síntoma, escucho a ustedes, gracias. sí, Esteban. siempre pensamos que, digamos, estructura metafóricamente en relación, por ejemplo, al síntoma obsesivo, esta cuestión del desplazamiento de un pensamiento al otro de manera sistemática. ¿Se puede pensar al modo metafórico? El síntoma en esta época de Lacan, digamos así, en la que todavía lo equipara a la formación del inconsciente, siempre es de estructura metafórica, sí. No solamente cuando se ancla en el cuerpo, cuando se somatiza, sino también en el pensamiento obsesivo, en el rumiar obsesivo. Sí, claro. También es de naturaleza metafórica en el sentido de que es un asunto significante, ¿no? Que incluso el rumiar obsesivo, el pensamiento obsesivo, la duda, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Cuál es la cuestión siempre del obsesivo si existiera tal cosa, ¿no? Así lo digo como si fuera una entidad
en sí misma, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión del síntoma obsesivo? Es que todo se le bifurca, ¿no? Siempre tiene dos opciones para todo. Ante cualquier cosa que tiene que hacer, siempre las cosas se le presentan en dos, ¿no? Y se entiende que ese discernimiento entre dos opciones es una oposición significante en última instancia, ¿sí? Lo que se Necesito un trata, jardín con senderos. como decía, Necesito un jardín con senderos, ya que se va a bifurcar. Claro, es como el hombre de las ratas de Freud, ¿no? Bueno, me caso con la mujer rica, ¿no? Que me eligió mi padre y qué sé yo, o me caso con la que amo, pero es pobre, mi padre no la quiere, etcétera, ¿no? Siempre está entre dos opciones. Renuncio, no renuncio, me caso, no me caso, me separo, no me separo, ¿no? Y reduce el eje de su vida a ese tipo de elecciones dicotómicas, digamos, ¿sí? Que son de estructura significante, porque cuando uno empieza a escuchar y a leer un poco qué hay detrás de esas maquinaciones, de esas rumiaciones, siempre hay elementos significantes, como muestra Freud muy bien en El nombre de las ratas, ¿no? Ustedes saben, porque deben conocer el historial, que Freud hace toda una cuestión significante con el tema de las ratas, que le da nombre al historial, ¿no? De cómo rata funciona como un significante en ese paciente que explica todos los rodeos que él hace para pagar una deuda que ha contraído, ¿no? Y donde en lugar de pagarla directamente, la bifurca, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo que darle plata al teniente A, pero para dársela al teniente A se le da primero al teniente B, que el teniente B se la dé al teniente C y que ese se la pase finalmente al teniente A, ¿no? Arma toda una cuestión ahí con el tema del pago de una deuda económica que tiene, de dinero. Hace toda una cuestión significante Freud con ese caso. Y es un caso de neurosis obsesiva, justamente. Yo creo que ustedes todavía no ven los historiales freudianos, pero si están cursando tercero, digo, si van al día con las materias, creo que eso lo ven en cuarto. Pero van a ver que todas estas cuestiones del síntoma y su vinculación con el significante, cuál es la importancia de situar el síntoma como una formación del inconsciente, como una metáfora, les va a empezar a sonar más cuando empiezan a ver los historiales freudianos, ¿no? Que es donde donde Lacan encontró en Freud, además del texto del chiste, Interpretación de los sueños, donde más Lacan encontró el trabajo de Freud acerca del significante, aunque no lo teorizara de esa manera, ¿sí? Todos los historiales freudianos se apoyan en cuestiones que tienen que ver con el significante. La fobia, el Juanito, la histeria de Dora, la noche obsesiva del nombre de las ratas, son todas cuestiones que Freud aborda de manera significante. Cintia, que venía haciendo cara en los últimos minutos. ¿Se entendió más o menos la idea? Por lo menos un pantallazo que les permita a ustedes después leer los textos y saber en qué cosas detenerse, en qué poner más el acento, ¿no? Cada uno de estos textos ameritaría una clase en sí misma, pero me parece que con dejarles a ustedes alguna orientación de lectura es suficiente. Sí, Flor, acá dice Flor que se retire. Yo también. Bueno, espero haberles aportado eso y en principio, como les decía, el miércoles no va a haber teórico, dejamos este grabado para los que asisten los miércoles y yo me comunico con Héctor, pero por lo que me adelantó sería también el último teórico, porque las semanas siguientes probablemente él siga complicado y ya habiendo pasado el parcial recuperatorio tampoco tiene demasiado sentido sostener el espacio, pero en cualquier caso yo le pido que avise por Classroom si va a haber algún teórico más en noviembre o si ya damos por cerrado por lo menos el año respecto a los teóricos hoy, con esta breve presentación de la unidad 6, de la cual pueden seguir preguntando después en las consultas, obviamente, los que van a rendir el examen final. Las consultas siguen hasta la última mesa de examen. ¿Sí? Vero Gracias, Mendoza, profe. ¿estamos bien? Bueno, Dale, gracias, profe. un gusto. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Chao.
Chao, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.